en la presencia del Señor y la verdad me impactó la hermana. Ese es un corazón agradecido por la gracia del Señor. Todos deberíamos de seguir ese ejemplo, ¿verdad? De rendirnos ante el Señor, de agradecerle por nuestra salvación. Amén. Yo le preguntaba uno de estos días a un joven, ¿verdad? Y le preguntaba yo esta pregunta, digo, ¿cuál es el lugar? Puede tomar su asiento, amado hermano. Le pregunté a un joven, le digo, ¿cuál es tu lugar favorito? ¿Cuál es el lugar donde tú te sientes más cómodo, más feliz, mejor? Y la respuesta de este joven fue en la casa con mis padres. Yo creí que me iba a decir tal vez en la escuela, con sus amigos, tal vez el colegio, en la calle, cualquier lugar. Pero ella me dijo en la casa con sus padres. Y precisamente me enfoco ahora a nosotros como cristianos, como creyentes. ¿Y dónde nos sentimos mejor? En la casa de Dios. Amén. Gloria a Dios. Le pido disculpas por si en esta prédica, en esta enseñanza, yo digo una palabra que a usted no le suene bien. Puede ser bueno, creo que aquí todos son mexicanos, ¿verdad? Ok, entonces estamos bien, el mismo léxico, pero si digo una palabra que le llegue a ofender, por favor, antes de todo eso yo le pido perdón y disculpas. Amén. Bien, pero esta es la palabra del Señor. Y el tema de esta noche le titulé así: ¿quién dice la gente que soy? Y tal vez usted ya se ubicó más o menos que el Señor Jesucristo en un determinado momento y tiempo de su ministerio, dice que le preguntó y se le acercó a sus discípulos y le dijo: ¿quién dicen las personas, quién dice la gente que es el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él? ¿Y cuál fue la respuesta de uno de sus discípulos? Le dijo: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas que ha resucitado. Esa fue la respuesta de ellos. Pero nuestro Señor Jesucristo les preguntó a todos: ¿y ustedes quién dices que yo soy? ¿Y quién respondió? Respondió alguien. Pedro. El más atrevido, Pedro. ¿Cuál fue la respuesta de él? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Okay. Este es nuestro tema. Y quiero que usted se goce, quiero que usted analice y quiero que usted ponga atención en esta parte de la Escritura, porque eso va a depender de una madurez en Cristo, que es nuestro fundamento, la roca. Amén. Amén. Bien. Y si le preguntamos a la sociedad de hoy, ¿quién es Jesús? ¿Qué nos va a decir ellos? Si le preguntamos a esta sociedad, vamos a poner de ejemplo a los jóvenes, a la sociedad juvenil allá afuera en las escuelas seculares. Si le preguntamos ¿quién es Jesús?, ¿qué ellos nos van a responder? Tendrán una respuesta sin lugar a duda. Si le preguntamos a los científicos, ¿qué dirán los científicos? Tal vez dirán: fue una mente muy brillante hace aproximadamente 2000 años. Si le preguntamos, vamos a hablar ya eclesiásticamente, si le preguntamos a los mormones, ¿qué dirán ellos? Tendrán una respuesta acerca de Jesús. Si le preguntamos a los testigos de Jehová, ¿quién es Jesús?, ¿qué dirán ellos? Fue un gran profeta. Amén. Y si le pregunto al pueblo de Dios, ¿quién es Jesús en su vida?, ¿qué van a responder? ¿Tiene la respuesta? Bien. Ahora, si le preguntamos a un ateo, ¿qué va a decir ese ateo que no cree en Dios? ¿Qué diría? Si le preguntamos a los judíos, porque Jesucristo nació y fue hombre de acuerdo a la ley judía. Si le preguntamos a los judíos ¿quién es Jesús?, tal vez los judíos van a responder: Él fue un impostor. Al menos que ya sea un judío cristiano puede responder la pregunta o la respuesta que nosotros tenemos. Amén. Pero vamos a ver, y esto a mí me impacta. Pero primero vamos a analizar una antesala de quién fue Jesús en ese tiempo. Usted ha habido un poder, usted ha sido testigo de un poder sobrenatural, que solo Jesucristo cumplió en ese tiempo. ¿Ha habido una persona diferente a Jesús que ha dividido el tiempo? ¿Ha habido en este mundo en el que habitamos, una persona, una personalidad más grande que la de Jesús? No la hay. Sin lugar a duda, no la hay.
Y los filósofos pueden decir, tal vez él es solo una mente brillante, pero no es solo una mente brillante. Él no fue un simple hombre. ¿Okay? Y para eso, nuestra cita principal de esta noche, y quiero que la vaya ubicando y quiero que la busque, es en Colosenses. Colosenses 1:15. Esa es nuestra cita base. Cuando usted la encuentre, por favor, se pone de pie y le damos lectura a todos juntos. Amén, gloria al Señor. Colosenses 1:15. Y le damos lectura a todos juntos, en voz alta. Sabiendo que la palabra del Señor es infalible, es inerrante, no falla, no contiene errores. Amén. Bien, todos juntos. Le vamos a dar lectura del 1:15 al 20. Dice así: en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así como está de pie, oramos al Señor por esta palabra. Te pedimos, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te pedimos, Padre, por esta tu palabra, Señor, para que nos enseñe, para que nos redarguya, Señor, para que nos ilustre, Padre, acerca de quién es Cristo. ¿Quién es Cristo en esencia? El unigénito del Padre, Señor. Queremos aprender más de tu palabra, Señor. Y yo me incluyo, Señor, porque cada vez que predicamos, cada vez que enseñamos tu palabra, aprendemos un poquito más, Señor, de ti. Y nos eleva, Padre, a un nivel de conocimiento de quién es Jesucristo de Nazaret en nuestras vidas, Señor, para que no venga, Padre, potestad, para que no venga ningún principado, Señor, y nos remueva de la pieza, de la roca principal, que es Cristo Jesús de Nazaret. Te pedimos, Padre eterno, que en esta tarde, por tus hijos, Señor, que están aquí frente a mí, te pido, Padre, para que los ilumines con tu Santo Espíritu, Señor, y que sea tu Santo Espíritu redarguyendo los corazones, que sea tu Santo Espíritu haciendo la obra, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te damos las gracias, Padre amado. A ti la gloria por siempre. Amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. Bien. Esa es nuestra cita base, no la pierda de vista, ahí manténgala. Y bueno, quiero ilustrar acerca de qué es lo que hizo Jesús en aquellos tiempos. ¿Okay? ¿Qué fue lo que hizo Jesús que impactó tanto? Incluso a los judíos. Incluso los judíos algo lo sacó de su entorno. Fue una cosa grande. Es más, por ejemplo, quiero que usted se vaya ahí. Quiero que usted vaya a ese momento, lo imagine como si lo estuviera viviendo en ese entonces. ¿Okay? Jesús caminaba, empezó su ministerio, fue bautizado. Pero hay algo aquí. Hay algo aquí. Que nunca nadie, ningún judío, ningún profeta, y ahí mencionaba unos: Juan el Bautista, Elías, Jeremías, Eliseo. Usted puede tener en mente a otros profetas grandes, de nombre, y ellos hacían milagros, pero limitados. Pero llegó Jesucristo, llegó Jesús, ¿okay? Y cuando Él se presentó en su ministerio, nunca nadie había hecho lo que Jesús hizo. Desde ahí entonces impactó a la gente. Y vamos a nombrar unos pocos de los milagros que Él hizo. ¿Okay? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Él calmó una tormenta. ¿Okay? Dice, estaba yo investigando acerca de la tormenta en ese lago de Galilea, que le llama el mar de Galilea. Entonces, en ese mar de Galilea, escúchelo, es muy frío, pero también
solo en una parte del año, aproximadamente en 4 meses, llega un viento, llega una tormenta, ahí lo dice que era una tormenta, llega un viento fuertísimo. Vamos a poner, por ejemplo, la fuerza de un huracán, pero así rápido, solo en ese lago donde hay mucha vida, hay muchos peces, el pez ahí abunda. Entonces, había solo determinadas horas y determinados meses en que ese viento recio venía de una y rápido. Entonces, esto aconteció en esa vez, ¿okay? Dice que iban remando en una lanchita, vamos a poner una lanchita, iban remando los apóstoles, pero Jesucristo dice que iba durmiendo. Jesucristo iba durmiendo, pero vamos a ver cómo Él manifestó su poder sobre la naturaleza. Sobre la naturaleza, nadie lo había hecho de esa magnitud. Nadie había demostrado ese poder sobre algo. Y dice que solo con su voz calmó la tormenta. Y la tormenta se paró. Y los apóstoles dicen que quedaron asombrados. Imagínese usted si alguien viene así y solo con su voz dice: detente tormenta, detente huracán. Por ejemplo, los huracanes que han estado pasando allá por Puerto Rico, ¿verdad? Si Jesucristo estuviera aquí, Él diría con una palabra: detente, y se detendía. No es como los falsos profetas, ¿verdad? Que a veces profetizan y dicen: oh, va a llegar un huracán a aquel lado, y nunca llega. Así que tengamos cuidado cuando alguien profetiza y no proviene de Dios, ¿entiende? Asegúrese que viene de Dios, porque todos vamos a entregar cuentas. Amén. Bien, esa es una cosa. Ahora otro: sanó leprosos. ¿Y qué era la lepra en el contorno judío? La lepra significaba pecado. O sea, si alguien tenía lepra, tenía que estar alejado. Y eso le pasó a María, a Miriam, la hermana de Moisés. Dice que cuando ella se rebeló contra Moisés, dice que estuvo 7 días fuera del campamento. Y el pueblo de Israel no se movió hasta ese entonces. No se movió hasta que ella regresó. Pero ella tenía que estar 7 días afuera por la lepra. Amén. Entonces, la lepra era algo que un judío no podía estar cerca de ello. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo sanó leprosos. Y usted puede ver, sanó pecadores. Nosotros éramos pecadores. Usted era pecador. Ahora, por la gracia y la misericordia de Cristo, somos limpios por su sangre. Amén. Él es nuestro enfoque. Él tiene que ser siempre nuestro enfoque. No tienen que ser las cosas terrenales. No tiene que ser su altivez. Si usted quiere un ministerio mejor, si usted quiere ser profeta o apóstol, no puede ser ese, sino que es Cristo. Es mirar a la cruz, es mirar qué Jesucristo hizo por nosotros. Él es nuestro sanador. Bien, y Él sanó leprosos y a Él no le importó. Una vez, en una ocasión, dice que iban 10 leprosos. ¿A cuántos sanó? A todos. A todos, a 10 leprosos. ¿Quién antes? ¿Qué profeta hizo eso antes? Desde ahí entonces al pueblo judío ya lo tenían mirado. Muchos ya habían creído en Él, muchos lo seguían por sus milagros. Había impactado ya desde esa magnitud, desde esos milagros solamente. Pero vamos a ver más adelante qué sucedió. Y ese es el pecado, ese es el poder de Jesucristo sobre el pecado. Jesucristo tiene poder sobre el pecado. Solo Cristo. Amén. Ahora, y algo que causó también mucho rebuleo frente a los fariseos fue esto: que Él perdonó pecados, ¿verdad? Una vez dice que le trajeron a un hombre paralítico, ¿verdad? Y dice que como había mucha gente en la aldea, lo metieron por las tejas, vamos a llamarlo así, por las tejas, ¿verdad? Por arriba, y lo bajaron a donde estaba Jesús enseñando, en esa aldea. Dice que cuando llegaron ellos, Jesucristo le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Pero a los fariseos le dijo: ¿quién es este? ¿Quién es este que se atreve a perdonar pecados? Sí. ¿Quién era este? Escúcheme bien. Y aunque usted haya sido un doctor de la ley, alguien que leía mucho la Torá, la ley de Moisés, se iba a encontrar con eso de que nadie podía perdonar pecados, solo Dios. O si fuera el sumo sacerdote, tampoco. Eso era el más alto rango. Pero Jesucristo, humilde, Jesucristo que caminaba, Jesucristo que compartía el pan, Jesucristo que caminaba con los gentiles, con los no de alto rango, le dijo a este pecador: tus pecados te son perdonados. Pero algo más los fariseos
fariseos dijeron, pero ¿quién es este? No creían. Dicen, pero ¿por qué él se atreve a perdonar pecados? ¿Y qué les dijo Jesucristo? Conoció sus mentes, conoció lo que ellos estaban pensando. Y les dijo, pues para que veas que el Hijo de Dios tiene poder. Le dijo al paralítico, levántate. ¿Y qué hizo el paralítico? Se levantó. Así nosotros nos levantamos de la potestad de Satanás, de la potestad del enemigo. Somos más que vencedores. Amén. Y desde ahí ya había impactado. Desde ahí muchos ya habían creído en Jesucristo. Muchos ya lo seguían. Muchos hombres, muchas mujeres ya lo seguían. Y algo también que sorprendió mucho, y esto estaba profetizado por los profetas, que decían que una luz vendría desde Sión, que una luz vendría desde Jerusalén. Y en Belén, en aquellos días, se levantó esa luz, Jesucristo de Nazaret. Ahora vamos a ver. Él dio vista a los ciegos. Él dio vista a los ciegos. Escúchame. Y antes en Israel, alguien que había quedado ciego, por ejemplo, a una edad temprana, vamos a ponerle unos 10 años, 20 años, 30 años, que había quedado ciego, iba y alguien le podía arreglar la vista. Porque vamos a tener en cuenta de que en ese entonces no había médicos, o sea, no había clínicas, no había hospitales. Entonces, esto es aún más sorprendente. ¿Por qué? Porque en ese entonces nadie podía ser curado de la vista. Pero hay un caso que la Biblia relata, y es de un ciego de nacimiento. Escúchalo bien. Nadie, ningún profeta en el pueblo judío le había dado la vista a un ciego de nacimiento. Nadie. Solo Jesucristo. Y ese fue una prueba, ese fue algo profetizado ya por los profetas, que solo Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios en esencia, podía dar vista a un ciego de nacimiento. Y eso aconteció, eso lo sorprendió. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tiene poder y luz en la oscuridad, en las tinieblas, en este mundo que vivimos. Y algo impactante, algo sobrenatural, es que tiene poder sobre la muerte. Y no vamos a admitir que usted, no importa su edad, piense un poquito en la muerte. ¿Qué es la muerte para usted? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte en esencia? Usted puede analizarlo en su mente. Yo analizo en mi mente y antes tenía yo miedo. Cuando llegara la muerte no quería yo, ¿verdad? Analizaba yo la muerte y yo digo, se mueren personas y ya no vuelven a existir. ¿Dónde se van? Esa era una pregunta antes de yo ser cristiano. Ahora entiendo muchas cosas. Y ese es el gozo, ¿me entiende? Ese es el gozo de usted como cristiano. El que usted que habita en Cristo Jesús, usted tiene vida eterna. ¿Y cuál es la prueba? Porque muchos se basan en pruebas y dicen, ¿pero cómo? ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Jesucristo esperó también el momento adecuado. Dice que Lázaro, su amigo, en algún momento estaba enfermo, ¿verdad? Y le mandaron a avisar a Jesús porque andaba un poquito lejos. Le mandaron a avisar con algunos siervos. Le dijeron, Jesús, tu amigo Lázaro está muy enfermo, ¿por qué no regresas? Era como el segundo día, pero dice que él esperó. Y él dijo, no, dice, todavía no es el momento. Y pasaron otro día, tercer día, al cuarto día, dice que él les dijo a sus discípulos, le dijo, es necesario que vayamos allá, a la aldea de Betania, donde está María, Marta. Pero ellos le dijeron, Señor, pero ya tiene días que te avisaron. Y él les dijo, pero Lázaro duerme. Y ellos no entendieron, ellos pensaron que solo estaba recostado y que estaba durmiendo como nosotros dormimos cada noche. Pero él les dijo, no, Lázaro ha muerto. Entonces dijo, entonces ¿para qué vas? Pero él dijo, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y ahí está la resurrección. Él llegó enfrente de los fariseos a un hombre, escúcheme, a Lázaro, que tenía 4 días de muerto. 4 días de muerto. ¿En cuántos días se descompone un cuerpo? ¿En cuántos días los gusanos se lo comen? ¿En cuántos días ya no queda nada? Este hombre dice que tenía 4 días de muerto. Sus hermanas ya estaban desesperadas, llorando, haciendo luto desde hace 4 días. Cuando llegó el Señor Jesucristo, dice que Marta salió a recibirlo. Marta, la más calmada,
Y dice que María estaba muy, muy triste. Entonces cuando Marta recibió al Señor, dice que fue atrás a su aldea y le dijo: María, el Señor está aquí. Pero María, ¿qué decía? María decía que ya estaba todo perdido. María en su mente decía: ¿ya para qué? Sí, y todavía cuando llegó le reclamó, le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Pero ¿qué aconteció? ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo a María? Le dijo: lo único que tienes que hacer es creer en Jesucristo de Nazaret, que Él puede hacer todo lo imposible, que Él puede resucitar muertos. Y es más, ahí está nuestra confianza. Su confianza como cristiano está en la resurrección de Jesucristo. Y eso era solo una antesala. Eso era solo una antesala. Eso era solo algo profético que ya estaba dicho, que Él resucitaría muertos. Pero algo más, lo más glorioso es ¿de qué? De que Él resucitó al tercer día. Y Él, Jesucristo lo dijo: voy a resucitar al tercer día. Sus discípulos no lo entendieron. Y ellos se amotinaban, ellos se ponían tristes cuando ya había todo acontecido. Estaban tristes, desconsolados, porque Cristo ya no estaba con ellos físicamente. Pasaron 2 días y ellos seguían tristes. Ellos tenían miedo de que los fueran a matar también a ellos. Claro. Pero algo glorioso fue su resurrección. Y eso lo vamos a estar viendo más adelante. Ahora, yo tengo una reflexión, y esto yo lo puse adheridamente a esto. Imagine esto: el Dios eterno, nuestro Dios que creó todas las cosas, si Dios fuese hombre, yo bien, si Dios fuese hombre, ¿qué es lo que haría? Si Dios fuese hombre, yo más bien lo pondría así: si Dios fuese hombre, ¿qué no haría? Si Dios fuese hombre, ¿qué cosas no haría? Cosas sobrenaturales que a nuestro entendimiento no entiende. Bien, si Dios fuese hombre, sanaría leprosos. Si Dios fuese hombre, levantaría paralíticos. Jesucristo hizo eso. Jesús hizo eso. Si Dios fuese hombre, perdonaría pecados. Sí, porque Él es Dios. Jesucristo hizo eso. Además, si Dios fuese hombre, daría vista a un ciego de nacimiento. Solo Dios puede hacer eso. Si Dios fuese hombre, daría vista a usted para que vea las Escrituras, le daría conocimiento, le daría iluminación para que usted entienda la palabra, la gloriosa palabra de Dios. Si Dios fuese hombre, Jesucristo hizo todo eso. Es fenomenal cuando yo encuentro todos estos datos que están en la Biblia, en la palabra que es infalible, que es inerrante, la palabra de Dios. Ahora, si Dios fuese hombre, tendría poder sobre la muerte. Jesucristo resucitó al tercer día y Él nos llevará con Él a una resurrección, así como usted lo imagina, la resurrección. Nosotros resucitaremos con Él y para estar siempre con Él. Si usted muere, y si no, nuestro Señor Jesucristo, si viene hoy, mañana, con ellos seremos juntamente arrebatados. Amén. Seremos arrebatados. Esa es la promesa de Cristo para nosotros. Amén. Esa es una promesa infalible que no puede fallar. Es una promesa inerrante que usted tiene que saber y que usted tiene que estar cimentada en ello y estar preparado. Si viene la muerte mañana, es un paso para usted estar a la presencia de Jesucristo. No es algo negativo la muerte. Si usted es verdadero cristiano, usted cuando venga la muerte, usted va a estar en plenitud de gozo. Amén. Esa es una promesa inmensa. Bien, ese es Jesucristo. Y muchos creyeron en Él, muchos no. Pasaron los tiempos y vinieron nuevas generaciones. Ahora a veces lo tienen a Él como solo una mente brillante, como lo fue Aristóteles y aquellos filósofos con huecas sutilezas. ¿Entiende? Pero Jesucristo es Dios. Amén. Bien, ahora vamos a analizar nuestra cita principal. Vamos a analizar Colosenses 1:15. Bien, esta carta, para todos los que les gustan los datos, para todos los que les gusta saber por qué se escribió esta carta, y nosotros la tenemos y es algo valioso que no podemos cambiar por nada. Es la palabra viva. Amén. Pero esto,
esta palabra, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad? Ok, el apóstol Pablo escribió esta carta cuando estaba preso. Algunos estudiosos dicen que estaba en Roma. Y junto con esta carta escribió varias. Que puede ser Filipenses, Filemón, Efesios, cuando estaba en esa cárcel. Pero algo pasó. Esta carta era para los colosenses, los que se congregaban en una iglesia de Colosa. ¿Ok? Pero ahora bien, para los que les gustan los datos, esta congregación de Colosa, esta iglesia de Colosa que habitaba en esa ciudad, Pablo no fue el que la levantó. Él no levantó la obra, fue Epafras. Pero Epafras dice que fue corriendo a Pablo. Aproximadamente mucho recorrido tuvo que ir Epafras. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Colosas habían surgido herejías. Muchos saben qué es herejía. Ok, había surgido herejías. ¿Y qué pasaba en ese entonces? Dicen, habían entrado judaizantes a esa congregación que les decían que para que ellos realmente sirvieran a Dios tenían que circuncidarse, tenían que guardar el sábado, tenían que guardar las lunas llenas, cosas que venían de la religión judía, de los fariseos. Pero hay una cosa más, el gnosticismo entró también ahí, filosofías huecas que le llama Pablo. Por eso le escribe y él dice con exactitud la preeminencia de quién es Cristo. Preeminencia de Cristo. ¿Por qué? Porque estos filósofos, estos maestros, estos falsos maestros habían entrado a esa congregación y le decían que para obtener la salvación, no solo que Jesucristo no era suficiente. Él les decía, Jesucristo no es suficiente para su salvación, sino que tienen que tener un conocimiento adherido, un conocimiento secular, un conocimiento filosófico. Lo cual Pablo les relata y le dice que no los engañen. Y por eso les dice aquí, ¿quién es Cristo? Él les dice, Él es la imagen del Dios invisible. Y esta imagen de Dios invisible no precisamente es un retrato que se parece, no, sino que Él es en esencia el Dios que no podemos ver. Él es en esencia el Dios que no podemos conocer, que usted no puede mirar, que usted no puede palpar. Cristo, Él es Dios. Amén. Y le sigue diciendo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y cuando llegamos aquí a esta parte donde dice el primogénito de toda creación, muchos se confunden. Y ahí es donde los testigos de Jehová están un poquito confundidos, ¿verdad? Porque ellos dicen que Jesucristo puede ser un profeta mayor, puede ser un profeta grande, pero aquí, porque ellos toman ese pasaje, el primogénito de toda la creación, o sea, como que si Jesucristo en determinado momento fue creado. Pero ahí lo que trata de decir la Escritura es que en Él, que Él está por encima de todo lo creado. Y lo relata más adelante, dice, porque en Él, ¿en quién? En Cristo. Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ok, ¿qué nos está diciendo aquí? Cuando habla de tronos, dominios, principados y potestades, ¿de qué nos habla? Ok, y esto es grandioso. ¿Por qué? Porque si nosotros lo logramos entender, el miedo se tiene que ir. El miedo de que usted pueda caer, el miedo de que haya un espíritu inmundo que lo pueda poseer, se tiene que ir. ¿Por qué? Porque Cristo habita en usted. ¿Por qué? Porque Cristo está sobre todo principado y toda potestad. Y si Él no lo permite, ningún principado puede ir en contra de usted. Eso es grandioso. Eso es una confianza que cada cristiano debe de tener. Esa confianza que nadie le puede quitar. Incluso aunque usted vea una tormenta, incluso aunque alguien venga que está endemoniado y que tiene tantas espíritus inmundos, usted no tiene que temer. ¿Por qué? Porque si Cristo, que Él fue el que los creó, Jesucristo fue el que los creó, y Él está sobre todo principado y sobre toda potestad. Y dice más adelante, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, por ejemplo, usted respira por algo,
y seamos coherentes. O sea, aunque los científicos, aunque ellos analicen y expliquen muchas cosas, ¿cómo usted puede explicar que usted respira? Le voy a decir algo muy, muy importante. Escúcheme, usted no respira porque usted quiere, sino porque existe una presión atmosférica que le hace que usted respire. Eso es grandioso. ¿Quién lo hace? Cristo. ¿Quién sostiene esa rotación del planeta Tierra? Ok, si la Tierra se tardara un poquito, unas horas más, sería un desastre. Cambiaría todo. El sol quemaría más de lleno. El sol nos quemaría si solo la Tierra se tardara un poquito. ¿Quién sostiene todo eso? ¿Quién sostiene el universo? Cristo. Cristo, en Él está todo. En Él es la preeminencia. Él es el primero siempre. Él es el primero que tiene que estar en su vida. A veces nosotros criticamos a los, podemos decir a los católicos, ¿verdad? Porque ellos adoran imágenes. Y es verdad. Sí, es verdad, ellos adoran imágenes, se postran en imágenes hechas de cera y le rezan tantos rosarios, les piden que obren milagros. Lo que están haciendo ellos, están adorando espíritus inmundos, espíritus engañadores. Pero ahora, vamos a tomar la parte buena para nosotros. ¿Acaso usted no adora ídolos? ¿Acaso en su vida Jesucristo es el primer lugar? Porque le digo una cosa, si Jesucristo, si Dios no es el primer lugar en su vida, usted es un idólatra también. Eso dice la Escritura, que tanto los idólatras, los hechiceros, los fornicarios, los homosexuales, los que se echan con varón, no entrarán en el reino de Dios. Así que si Jesucristo no es el primer lugar en su vida, tenga cuidado. Si Jesucristo no es en esencia lo que usted necesita diariamente, arregle eso. Por ejemplo, si su mamá ocupa el primer lugar en su vida, usted tiene un serio problema. Si sus hijos ocupan el primer lugar en su vida, usted tiene un problema. Sea quien sea, el primer lugar, la preeminencia es Cristo. La preeminencia es Jesucristo y siempre lo será. Y más adelante nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, a veces uno puede ver cuestiones eclesiásticas acerca de nuestro movimiento y decir, no, pues yo no estoy de acuerdo con eso, como que ellos no lo hacen bien, nuestros líderes, como que ellos no están haciendo el trabajo correcto, a nuestros líderes como que a veces los criticamos, a nuestro pastor, a nuestro líder a veces le decimos, ¿por qué él hace eso? Yo lo haría mejor. A veces uno llega a pensar eso, y yo lo admito ante Dios que yo he llegado a pensar eso. ¿Por qué? Porque uno tiene ese deseo de ayudar, y uno tiene esas ganas, esa ansiedad de servirle al Señor, pero ese no es el camino correcto. Le digo ¿por qué? Porque ¿quién es la cabeza de la iglesia? La cabeza es Cristo. Jesucristo es la cabeza. Jesucristo es el Señor, y por lo tanto nuestro pastor está sujeto a Cristo, y nosotros debemos estar sujetos a nuestro pastor. Amén. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y Él lo demostró resucitando al tercer día, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Ya ven? Para que en todo, Él sea el número uno, Jesucristo. Y Él está refutando todas esas ideas de que tenían en ese entonces esta iglesia. Habían entrado maestros que les decían que tenían que ir a adorar ídolos, que tenían que hacer culto a los ídolos. Pero aquí Pablo les aclara y le dice, solo Jesucristo debe existir. Usted no necesita otro conocimiento filosófico para salvarse, solo está en Cristo. En Cristo estamos completos, en Cristo somos más que vencedores. Bien, y dice así más adelante, el que es el principio, el primogénito de todos los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Él tiene que ser el número uno siempre, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Ahí se refiere a toda la plenitud de la deidad. ¿De quién es Dios? En Cristo. Ahora, y hay algo que a mí me asombra, que más adelante lo vamos a estar viendo, que está en Filipenses 2:10 al 11, está hermoso, y lo vamos a leer todos juntos ahorita. Y dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas,
así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ok, lo que pasó en la cruz hace aproximadamente 2000 años no es algo sencillo, no es algo que podemos obviar y decir quedó en la historia. No, ese sacrificio del Cordero perfecto fue inmolado en la eternidad. Y tanto los que vivieron antes de Cristo tuvieron acceso a eso por medio de la promesa, por medio de la gracia. Y todos los que estamos ahora viniendo a Cristo tenemos acceso a ello. ¿Por qué? Por su cruz, por su sangre, por su sacrificio. Y eso nos debe de llenar de un inmenso gozo. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos completos. No necesitamos nada, no necesitamos otro conocimiento mundano, no necesitamos otro conocimiento filosófico. No, en Cristo tenemos todo. En Cristo estamos completos. Amén, gloria al Señor. Ahora, usted se puede preguntar muy internamente, muy individualmente, ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Cristo en su vida? ¿Tiene la respuesta? Yo quiero que pasen dos jovencitas. Ven tú, y ven tú también. Sí, dos jovencitas, pasen aquí por favor. Gloria a Dios. Párate ahí mirando a la congregación. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Okay. Ustedes las pueden ver. ¿Son iguales? Yo les veo un poquito se asemejan. ¿Por qué será? Ok, ya me di cuenta, es la estatura. Ok, en eso probablemente están iguales, pero son totalmente diferentes. Son totalmente diferentes. Gozan tal vez de los mismos privilegios de vida, pero son totalmente diferentes. Incluso su huella de una de la otra son totalmente diferentes. Y les puedo decir, ninguna persona, ninguna niña, ninguna joven es igual que Rubí. Ninguna. Y si es esto no, si es no. Okay. No existe en este planeta alguien semejante a ella, alguien parecido a ella. Nadie, no lo existe. No hay una copia de ella, no. Ella es especial. Y este es un mensaje para ustedes. Si ustedes tienen el acceso a venir aquí, a congregarse a la casa de Dios, aprendan a amar al Señor, aprendan a conocer quién es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo te amó. Cristo te amó desde hace 2000 años y Él te conoce, sabe quién eres. Por eso eres especial, no te pareces a nadie más. Por eso, este es un consejo para ustedes, los jóvenes. Sepan, aprendan a amar a Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Ellas son la nueva juventud. Ellas son las personas. Puede pasar a su lugar. Miren, ellas son las personas que van a tomar las riendas. Por eso es necesario que como congregación los apoyen a la juventud, que aprendan, que se desarrollen, que aprendan a amar al Señor. Porque la juventud tiene más fuerza. Vamos a ser sinceros, la juventud no le importa. Si ellos están convencidos de quién es Cristo, ellos lo van a hacer, sin importar el tiempo. A veces nosotros los adultos decimos, no, porque yo no tengo tiempo, porque estoy cansado, porque tengo responsabilidades en mi casa. Pero ellos pueden amar al Señor con más plenitud, con todas sus fuerzas. Amén. Bien. Ahora, ya casi estoy terminando. Quiero que me acompañe. Quiero que busque Filipenses 2:10. Filipenses 2:10 nos dice, este es más o menos como un tipo poema, y yo quiero que lo leamos todos juntos. Lo vamos a leer desde el 5 al 11. Amén. Todos juntos. Dice así en el nombre de Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Y le dan gracias por su palabra, porque Él es soberano, porque Él es el Rey, porque Él es Dios. ¿Qué le dice este pasaje de las Sagradas Escrituras? ¿Quién es Jesucristo? Sin importar cuál sea su respuesta, aquí nos dice, nos da una respuesta subliminal, una respuesta extendida de quién es Cristo, sin importar a los científicos que piensen, sin importar qué piensen los ateos de Jesús, sin importar qué piensen los testigos de Jehová, sin importar qué religión cual sea piensen. Los musulmanes pueden pensar una cosa totalmente diferente, pero aquí nos dice que en el nombre de Jesucristo, que es nombre, sobre todo nombre, se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará que Él es el Señor, que Jesucristo es Dios, para gloria de nuestro Dios, el Padre Celestial. Amén. Él es nuestro Señor Jesucristo. Usted no necesita a nadie más. Que Jesucristo tenga siempre el primer lugar en su vida. Que Jesucristo sea esa roca donde usted está firmado. Que Jesucristo sea esa pieza principal de su vida. Solo Él. Amén. Bien. Y vamos a terminar con otra lectura muy importante, muy bonita, que a mí me gusta. Yo cuando la leo a veces quiero leer toda la Biblia, pero no se puede, ¿verdad? Tenemos un tiempo, pero esta está en Apocalipsis 5. Si usted lo puede buscar, me acompaña, y con esto estamos terminando, y espero que haya sido de bendición para su vida, y usted glorifica a Cristo. En Cristo estamos completos. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, porque la Biblia lo afirma, y no tenemos que tener miedo de decir que Jesucristo es Dios. Algunas personas, algunos rabinos que se han convertido al cristianismo, incluso no quieren decir que Jesucristo es Dios. Se denominan cristianos, son judíos cristianos, pero no aceptan que Jesucristo es Dios. Nosotros lo podemos decir libremente, que Jesucristo es Dios, porque la Biblia lo aclara. Amén. Y esto relata un hecho que aconteció en el cielo y que se le fue dado a ver al apóstol Juan, al que escribió el Apocalipsis. Y bien, dice así. Vamos a leerlo. El capítulo 5 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y esta iglesia dice esta palabra: amén, porque Él es el Rey, porque Él es el sustentador, porque Él es nuestro Dios viviente, porque es la imagen del Dios que no podemos ver. Él es acceso a nuestra vida eterna. Él es el yo soy el que soy. Él es el que fundó con sus manos, con el poder de su palabra, toda esta tierra. Así que alábele y dele gracias al Señor por esta palabra, esperando que haya sido de bendición para su vida, que haya sido de bendición para su espíritu, y que usted se simiente cada día más, y que todos nosotros vivamos solo para Cristo, solo para Él. Acompáñeme en una oración y dele gracias. Padre eterno, te damos las gracias, Señor, por tu bendita palabra. Te damos las gracias, Señor, porque podemos regocijarnos en tu divina presencia, Señor. Gracias, Padre, por estas palabras, Señor, de poder que nos has dado en tu bendita palabra, que es la Biblia, Señor. Que esta palabra sea como lámpara a nuestro camino, Señor, y como lumbrera a nuestros pies, Señor, para nunca alejarnos de ti, Señor. Para nunca alejarnos de ti, oh Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, damos las gracias.